El Ministerio Rompiendo Fortalezas y sus apóstoles Henry e Ivonne de Vázquez te invitan a escuchar estas palabras de propósito, que de seguro traerán transformación a tu vida y a la de tu familia. Dispón tu espíritu a escuchar lo que el Padre tiene para ti hoy. Oiga, una cosa es ser hijo y otra cosa es tener conciencia de hijo. Y eso viene a través de una buena paternidad. Hay padres, oiga, o hay hijos, quiero decir, que están en la casa, pero que no disfrutan de los beneficios que tienen. ¿Cuántos han leído la parábola del hijo pródigo? Lucas capítulo 15. Esa parábola es hiper, mega, ultra, super, archi, recontra, extravagantemente conocida, pero en muchas oportunidades ha sido mal aplicada. Por ejemplo, ¿sabía usted que siempre los predicadores, los maestros, los pastores le echamos broma al hijo que se fue de la casa, al mal llamado pródigo? El énfasis de Jesús en esa parábola no era el pródigo, el protagonista de la parábola no es el hijo pródigo, era el padre amante y perdonador. Jesús estaba haciendo énfasis, era en el amor del padre, que sobresalió, que fue más allá de los límites y de los senderos que su hijo había ido. Pero en el capítulo 15, el verso 11 específicamente dice: y les repartió los bienes. ¿Me escuchó? Are you listening? Les repartió. No dice le dio. No dice plural, no dice, perdón, singular, le dio. Dice, les repartió. Léalo. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos tomaron la herencia. ¿Aló? Ambos tomaron la herencia, les repartió. Pero el mayor, como no tenía conciencia de hijo, aunque estaba dentro de la casa, dijo: tú nunca me has dado nada. Ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mentiroso. El padre le había dado la herencia. Y él era el hijo mayor, o sea, el primogénito. Y el primogénito tenía 3/4 de la herencia. En otras palabras, si la herencia del padre era $1,000,000, el mayor tendría $700,000 y el menor $300,000. En otras palabras, lo que el menor derrochó comparado a lo que el mayor recibió era por lo menos 2 o 3 veces más. Y el mayor se estaba quejando: tú nunca me has dado nada. Oiga, mire lo que es no tener un espíritu correcto en cuanto a lo que es ser un hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tenemos que crecer en nuestra experiencia de hijos. Tenemos que llegar al punto donde desarrollemos una conciencia clara de lo que es ser un hijo de Dios. Fíjate, el mayor estaba en la casa, pero no entendió nada de lo que sucedió. Cuando su hermano vino de regreso arrepentido, le dijo al padre: tu hijo, no dijo mi hermano. Fíjate lo que es no tener identidad de hijo apropiada. Dijo, en vez de decir mi hermano, que estaba descarriado, que estaba apartado, dijo tu hijo. O sea, hubo un rechazo, así como Caín rechazó a Abel. Y permítame hacer un paréntesis y meterme dentro de este mensaje en esto. ¿Sabe por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Los teólogos dicen que fue porque había tomado del fruto de la tierra. Pero esa no es la razón, aunque es una buena hipótesis. La razón es que Dios conoce todas las cosas desde el principio. No está la palabra en nuestra boca, ya Él la sabe toda.
Cuando Dios se le aparece a Caín, después de haber matado a Abel, Dios le pregunta a Caín, "Where is your brother?" Y él le dice, "I'm my brother's keeper." Soy el que cuida a mi hermano. Soy el guardacaso de mi hermano. Si no eres el que cuida a tu hermano, oiga, si tú no eres el que cuida a tu hermano, tú eres el asesino de tu hermano. Si tú no eres el que lo cuida, tú eres el que lo va a matar. Hay gente que desarrolla un espíritu incorrecto dentro del reino. ¿Aló? Este es tu hijo. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Cuando tú no conoces tu identidad de hijo, tampoco vas a tratar bien a tus hermanos. Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero también rechazó a Caín. Dice que aceptó la ofrenda de Abel y a su ofrenda. Porque Dios no solamente rechaza la ofrenda, rechaza al que ofrenda. Si la ofrenda no es correcta, porque no viene de un corazón correcto. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque Dios sabía que el que estaba trayendo la ofrenda era un potencial asesino. Por eso la Biblia dice que no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, eso recogemos. Él se quiso hacer el loco. ¿Acaso yo soy el que cuida a mi hermano? Tú eres el asesino. Ahora fíjate, no voy a entrar allí, pero pudiera darles un estudio completo de todos los primogénitos dentro de la Biblia que no gozaron de la primogenitura. Esaú vendió su primogenitura. Era hijo, pero vendió la primogenitura por un plato de lentejas, o sea, la menospreció. Por eso la Biblia dice que Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Igual Dios aceptó a Abel, pero rechazó a Caín. Y usted ve todo el historial de los primogénitos en la Biblia y parece que todos, en su mayoría, no disfrutaron de su posición como hijos y de la herencia y de los privilegios que esto le traía por causa de su actitud. O sea, lo que le quiero enseñar es que en el reino no se trata de qué posición tú tienes, sino de qué actitud tú tomas. Puedes ser el primogénito y puede que no disfrutes la herencia. ¿Aló? El hijo menor se fue de la casa. Cuando volvió, el mayor lo vio y vio la danza y dijo, no entendía, porque él como no estaba ubicado en su identidad de hijo, no entendía lo que era la paternidad correcta, tampoco entendía lo que era ser un hermano de la mejor manera. Y preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué es esta algarabía? ¿Qué es esta danza? ¿Qué es esto que está ocurriendo aquí? No, que tu hermano regresó y tu papá mandó a matar el becerro gordo, engordado, el cebado, le trajo anillo para restaurar su autoridad, le dio calzado para identificarlo como hijo dentro de la casa. Note que el hijo menor, cuando vuelve en sí, porque estaba en no, dice que cuando volvió en sí, o sea, metió la palanca de retroceso y se volvió a la casa, mire lo que pensó, mire qué fue lo que lo hizo regresar. Dijo, me levantaré, número 1, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oiga, todo el tiempo la palabra que él confesó fue Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Nunca dijo, nunca pensó, el hijo pródigo, nunca pensó que fuera llamado un esclavo dentro de su casa. No dijo, hazme como uno de tus esclavos. El esclavo tenía ciertos privilegios, a pesar de que, el esclavo no era dueño de nada, porque el amo era aún dueño del tiempo del esclavo durante el tiempo que el esclavo fuera esclavo. Pero el esclavo tenía 7 años la papa segura, porque en esos 7 años comía.
el jornalero tenía que trabajar a diario por el salario del día para comer, para subsistir. Pero él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Los jornaleros tienen abundancia de comida. Por eso él dijo, quiero ser un jornalero por lo menos. Él no se sentía digno. Él creía que por causa de su conducta había perdido la dignidad. Pero oye, cuando tú pecas, cuando tú le faltas a Dios, tú no pierdes tu relación con Dios. Tú pierdes tu comunión. Por eso es que es importante mantenernos en una vida de santidad. Oiga, por causa de la comunión. El hijo pródigo se fue. Usted ha oído esos padres que dicen, si te vas de la casa no vas a ser más mi hijo. ¿Ah? O le dicen a la muchacha, si se casa con ese hombre, lo desheredo y no es mi hijo, más nunca. Eso no puede ser. La única forma que en lo natural usted pueda dejar de ser hijo o hija de su mamá y de su papá es que le saquen toda la sangre. ¿Aló? Y le quiten el ADN. Es la única forma. De resto usted va a ser siempre hijo de su papá y de su mamá. ¿Ah? O sea, eso es ilógico. Pero, oiga, entendemos la figura que nos muestra la palabra allí. Es una figura de identidad. Iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el padre? ¿Ah? Inmediatamente cuando volvió arrepentido, y es lo que Dios hace, te restaura, te levanta, te perdona y te afirma. Yo siempre he creído que Dios te lleva de nuevo al lugar donde te quedaste. Dios te lleva siempre de nuevo al lugar donde te quedaste. Oye, esto es una verdad espiritual y que te la voy a dar por revelación. No la leí en un libro. No. Dios siempre te va a levantar en el lugar donde te quedaste. Allí donde te estacionaste, allí donde fracasaste, allí donde fallaste. Allí mismo Dios te va a levantar. Todo lo que tú tienes que hacer es arrepentirte y volver a tu Padre. Y eso es lo que dice la profecía de Malaquías para este tiempo, capítulo 4, versos 5 y 6. Dice, no estoy hablando de caballo, capítulo 4 de Malaquías 5 y 6. Dice que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, habla de la restauración de la paternidad para este tiempo. Y no solo en lo natural, sino en lo espiritual también. ¿Sabe por qué hay tantos creyentes, tantos hermanos por ahí deambulando de iglesia en iglesia, van de un lado para otro, no se afirman en ningún lado por causa de la falta de identidad? Oiga bien, a veces problemas de liderazgo. Nosotros los pastores, los ministros, los maestros tenemos la responsabilidad de formar a los creyentes. Pablo le habla a los tesalonicenses y le dice que ellos fueron como nodrizas que trataron a la iglesia de Tesalónica como nodrizas, dando la figura de una madre o la de un padre. Dice que los tratamos tiernamente. Entonces, los ministros tenemos que formar a los creyentes. Por eso dice Pablo, para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera. O sea que hay una responsabilidad, pero también, oiga, también hay una responsabilidad de parte del creyente en someterse y en aprender la paternidad. Porque todos como hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. O sea, delante de Dios somos iguales todos. En cuanto a nuestra posición de hijos, pero en cuanto al trabajo y a las funciones, tenemos roles diferentes. ¿Ve? Entonces, vaya conmigo de nuevo a la palabra, Romanos capítulo 8. Y le voy a dar una revelación. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice allí: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y no nos ha dado Dios qué? El 15.
Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el cual cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora lo llamamos Abba Padre. En la versión Reina Valera dice que por medio de Él lo llamamos Abba Padre, o sea, por medio del Espíritu que nos dio, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu de adopción. Pablo dice que nos adoptó en el amado. Efesios capítulo 1 dice que nos adoptó en Cristo, por medio de Cristo. Oiga bien, la adopción en el mundo occidental no es igual que la adopción en el mundo oriental. Nosotros en Occidente adoptamos a alguien que no tiene nuestra sangre. ¿Me está escuchando? Porque le dije todo lo que le dije para decirle lo que le voy a decir de ahora en adelante. En el mundo oriental no aplica la adopción como aplica en el mundo occidental. Aquí nosotros en Occidente adoptamos a alguien que no tiene nuestra sangre, que no lo engendramos, que no lo dimos a luz. En Oriente no. El término adopción allí hablaba de adoptar un hijo que es tuyo. No es igual. Y esto le da otra connotación al término. Oye bien. Dice el texto en el verso 16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. En la versión tradicional Reina Valera dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está buena esa versión allí, confirmar. Pero ahora yo busqué en inglés ese pasaje y el verso 14 en la versión que se llama The Amplified Bible, la Biblia amplificada del griego, dice en inglés, those who are led by the Spirit of God, they are son of God. ¿Me escuchó bien? No me entendió, pero me escuchó bien. Dice lo mismo, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero luego, el verso 16 dice, the Spirit himself give witness to our spirit that we are children of God. Oiga bien. Eso me despertó la curiosidad porque en inglés el verso 14 termina con la expresión son of God, que es hijos de Dios. Pero el verso 16 termina diciendo children of God, que es niños de Dios. En el español, en todas las versiones termina el 14 y el 16, hijos de Dios. Pero no es lo mismo ser hijo de Dios que niños de Dios. Me fui al griego y busqué en el diccionario Vines, diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, y me encontré que una es la palabra que aparece en el verso 14 y otra es la palabra que aparece en el verso 16. O sea que el escritor Pablo, el que está escribiendo a los romanos, hace una distinción entre lo que es ser un niño de Dios o un hijo de Dios y un hijo. La palabra específica que usa en el 14 es en griego huíos con H, que significa o se traduce un hijo que es maduro. No estoy hablando de política. Un hijo maduro. Pablo dice a los Gálatas, mientras el heredero es niño, es dueño de todo, pero no puede arrebatar la herencia. Puedes ser hijo, en otras palabras, pero no tienes la capacidad para tomar tu herencia. Usted no le puede entregar las llaves del carro a un niño de 8 años, porque va a cometer una locura. Inclusive puede tener la habilidad para manejarlo, pero no la conciencia. ¿Aló? ¿Sabe que hay niños de 10 años que pueden manejar un carro, pero no tienen la conciencia? Por eso estamos hablando no de tu posición, sino de tu conciencia. Ahora, dice el apóstol Juan, somos ya hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora ya lo somos posicionalmente. Pero tenemos que desarrollar una conciencia que nos lleve a la madurez de hijos de Dios. Porque son los hijos maduros los que van a poseer la herencia.
Son los hijos maduros los que van a conquistar. Dice que me gusta la diferencia porque allí da claramente a entender en Romanos que unos son niños de Dios. Hay muchos infantes espirituales en la iglesia. Y no se moleste, si usted es nuevo, usted tiene que pasar por el proceso. A ver, ¿cuántos tienen 10 años aquí? Levanten la mano, los que usan desodorante. 5 años en la congregación. 3, 2, 1. O sea, hay muchos nuevos. Entonces, oiga, si usted está nuevo, usted comenzó un proceso. Oiga, comenzó un proceso como hijo de Dios. Lo primero es que usted se convierte en un nepio, la palabra griega para bebé, un nepio. O sea, si usted está nuevecito, usted está para que lo traigan, para que lo carguen, para que lo lleven. Pero si ya usted tiene 10 años, ya usted no está para que lo estén cargando. Ya usted no está para que lo estén llamando, mira, te vas a congregar el domingo. ¿Ah? ¿O por qué no viniste? Porque hay gente que como todavía es niño, es fluctuante, es llevado de un lado a otro. Cualquiera lo embolata, cualquiera lo enreda. Pero la Escritura dice, debiendo ser maestros ya tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los mismos rudimentos. O sea, tiene que llegar el momento, oye, que después que te llevan y te traen, tiene que llegar el momento en que te afirmas y maduras. Pero luego viene la segunda etapa, cuando el niño ya no es bebé. Ya no es un bebé que hay que cargarlo. Ya puede correr, se vale por sí solo en algunas situaciones, pero no es totalmente desarrollado o consciente. Y por eso los niños cuando están en la edad de 3, 4, 5, 6 años, usted los deja correr, pero siempre les tiene el ojo puesto. Eso se llama supervisión. Oiga bien, hay gente en el reino que ya no está para que lo carguen, ya puede correr algo, pero hay que supervisarlo. Por eso es que necesitamos desarrollar, ¿verdad? Y a través del discipulado, tener mentores que nos lleven en cada etapa de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Porque luego venimos a la tercera etapa, que es la etapa de adolescencia espiritual. ¿Cómo yo identifico una persona que está en la adolescencia espiritual? La tercera palabra, la palabra tecnón en el griego, que habla de un hijo, pero que no es bebé, tampoco es un niño, como dice Pablo, pero es un adolescente. Esto es, un adolescente es uno que ya tiene la voz así como de hombre, pero todavía no es hombre. Un adolescente es la niña que ya, oiga, su órgano reproductor está listo para reproducir, pero todavía no está madura aquí. ¿Aló? Diga conmigo, toda verdad es paralela. ¿Qué quiere decir que toda verdad es paralela? Que toda verdad es paralela. Quiere decir simplemente que lo que es verdad en lo natural es verdad en lo espiritual. Entonces, oiga, en la adolescencia espiritual, ¿qué ocurre? O en lo natural, ¿qué ocurre en la adolescencia natural? ¿Por qué se llaman adolescentes? Porque adolecen de algo, porque les falta algo, porque aunque tienen algunas cosas, tarde o temprano se muestra la falta de algo, sobre todo de la madurez. Por eso, repito, una niña puede tener su órgano reproductivo listo para reproducir, pero no tiene la conciencia para ser madre. El varón puede engendrar, tiene la fuerza para hacerlo, tiene la capacidad, pero no está pensando en formar un hogar, en llevar el propósito de una familia adelante. ¿Aló? Lo mismo pasa en lo espiritual. Hay gente que, oiga, aprende 2 o 3 textos bíblicos, se aprende a vestir como el líder, aprende a hablar como el líder, imita al líder en su forma y después se embolata 2 o 3 y se los quiere llevar para formarlos él. Diga, aquí no pasa eso. ¿Ah? Eso pasa en otras iglesias, en Maracaibo, en otros lugares donde yo he ido, pasa mucho, aquí no. Gente que, oiga, como todavía no es maduro, ¿verdad?
no es maduro, quiere formar un liderazgo, pero diga conmigo, vamos a reproducir lo que somos. Nadie se escapa de eso. Nosotros reproducimos lo que somos. Usted engendra un hijo y su hijo se va a parecer a usted, porque reproducimos lo que somos. ¿Aló? Genéticamente, conductualmente, reproducimos lo que somos. Si no, mire a Abraham, padre de la fe, pero quiso entregar a la mujer porque tuvo miedo. ¿Y qué hizo Isaac? Se buscó una mujer como la madre. ¿Qué era la madre? Estéril. ¿Qué era la madre? Hermosa. Se buscó una mujer como la que se buscó su padre. Porque los hijos buscan hacer lo que los padres hacen. Imitan a los padres. Isaac se buscó una mujer hermosa como se la buscó su padre Abraham. Y también estéril como la de Abraham. Hizo lo mismo que el padre hizo. La quiso entregar también, la entregó a otro hombre. ¿Aló? Está en la Biblia. Ocurrió en la Biblia, ocurre en TNT y aquí también. Entonces, oiga, es importante que nosotros desarrollemos nuestra identidad de hijos. No solamente saber que somos hijos de Dios, porque desarrollar esta identidad a través de una paternidad correcta nos va a llevar a que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, le voy a dar un ejemplo, pero voy a terminar acá. Hoy yo veo lamentablemente que hay mucha adolescencia espiritual. ¿Cómo yo puedo identificar la adolescencia espiritual? Cuando yo veo ministerios, yo soy la suma, yo en lo particular, de 7 ministerios, de la impronta de 7 hombres de Dios que pusieron su mano sobre mí, que me afectaron, que me impartieron, que me bendijeron con sus ministerios. Oiga, pero yo no imito a nadie, yo soy yo. Aló, yo soy único. No imito a nadie. Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo, pero no está hablando de los ademanes, ni de la forma de vestir, ni del estilo. Está hablando del carácter, está hablando de la fe, está hablando de la conducta, está hablando de la fidelidad, está hablando del amor, está hablando de la paciencia. Aló, eso es lo que hay que imitar. Pero hay gente que hoy, como es adolescente espiritual, usted lo identifica porque usted lo ve que está imitando a predicador. Tócalo, Señor. Van a orar por las, tócalo, Señor. Más. Y hasta hacen. O si no, se suben al púlpito y caminan así. Ya usted sabe de quién estoy hablando. La unción no se imita, ni se compra. La unción se recibe por gracia y crece por la comunión con el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere, que impartamos para que cada cual desarrolle su potencial en Dios. Aló, en el reino todo se hace bajo principios y obediencia. Por eso conviene que cumplamos, otra versión dice, toda la justicia de Dios. En otras palabras, lo que se dijo que tenía que ocurrir, tiene que pasar como Dios lo dijo. Y Jesús es la garantía de que Dios hará su voluntad en nosotros, porque Él fue totalmente obediente a lo que su Padre dictaminó. Por eso es que dice el autor a los Hebreos, que aunque era hijo, oiga, por lo que padeció, aprendió la obediencia y se convirtió en autor de eterna salvación para aquellos que por la fe le obedecen. ¿Cuántos saben que Dios el Padre no sabe obedecer? ¿Aló? ¿Cuántos sabían eso? Dios el Padre no sabe obedecer. Dios no sabe obedecer. ¿Sabe por qué no sabe obedecer? Porque el Padre nunca se ha sujetado a nada ni a nadie. No sabe lo que es obedecer. Pero el Hijo sí aprendió la obediencia. Dice, por lo que padeció se convirtió en autor de eterna salvación para aquellos que por la fe, no dice que es autor de eterna salvación para todos, sino para aquellos que le obedecen. Ahora, escuche bien. Jesús padeció para que nosotros no padezcamos. Dice ahora que Él viene
ante Juan, y Juan dice, no conviene que hagamos así, porque él iba a hacer la voluntad del Padre. Pero ahora, mire lo que ocurrió. Cuando Jesús interpuso la voluntad de Dios a su voluntad, o sea, prefirió hacer la voluntad del Padre, todo lo que Jesús hizo en la tierra, todo, como hijo, lo hizo pensando como hijo. Oiga, no como Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Oiga, el Padre y yo uno somos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que acabe su obra. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Mis palabras no son mis palabras, son las palabras del Padre que me envió. Mis obras no son mis obras, son las obras que vi hacer a mi Padre. Todo Jesús lo hizo. Cada parábola, cada enseñanza, cada acción de Jesús fue en pro, diga en pro, o a favor de revelar el propósito del Padre, el carácter del Padre. Todo estaba enfocado en revelar quién era el Padre en su vida. Ahora mire, cuando Él decide hacer la voluntad de su Padre, ocurren tres cosas. Diga conmigo: se abrieron los cielos. ¿Qué hay? ¿Qué beneficio hay para los que decidimos como hijos de Dios hacer la voluntad de Dios? A pesar de, vamos a tener cielos abiertos. Diga, cielos abiertos. Y luego dice que vino el Espíritu. Eso quiere decir ayuda del Espíritu Santo, ayuda celestial. Viene el empoderamiento y luego ya él había nacido del Espíritu. ¿Aló? Ya había sido engendrado por el Espíritu, había nacido del Espíritu, pero ahora era empoderado por el Espíritu. Pero luego dice que para mí, no sé qué es mejor, pero las tres cosas son maravillosas. Se abrieron los cielos, vino el Espíritu y luego oyó la voz del cielo que le dijo: You are my beloved son, in whom I dwell I please. Tú eres mi hijo amado, en quien mi alma se complace. Ya va. Jesús no había ido a la cruz. Jesús no había muerto aún por nuestros pecados. Pero ya el Padre dijo de él: Tú eres mi hijo amado, en el que mi alma se complace. ¿Por qué? Porque ya sabía que tenía todo el potencial de la obediencia. Porque él rechazó la propuesta de Juan para hacer la voluntad del Padre. ¿Aló? Porque si eres fiel en lo poco, también en lo mucho serás fiel como hijo. Pero todavía no he acabado. Después que fue bautizado, oiga, y eso es lo que va a ocurrir cuando usted decida hacer la voluntad de Dios. Vivirá bajo cielos abiertos, tendrá la ayuda del Espíritu Santo, y lo más sublime, oirás la voz del Padre susurrar a tus oídos. Cuando nadie te reconozca, cuando nadie te aplauda, cuando nadie te exalte, el Padre dará testimonio de ti y dirá: Tú eres mi hijo obediente, tú eres mi hijo amado, en el que mi alma se complace. Pero hay más. Vea, capítulo 4, acto seguido, porque le voy a explicar algo que le va a hacer así en la cabeza. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo durante 40 días y 40 noches. Y tuvo mucha hambre. En ese tiempo se le acercó y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Me da 5 minutos y le explico algo? 5 minutos. A ver, ¿quién levanta la mano y me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Oiga. ¿Qué es la tentación? Piense rápidamente, ¿qué es la tentación?
No tengo tiempo para entrar profundamente en el tema, pero Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie con el mal. En otra versión dice, cuando alguno se haya metido en una tentación, una vez que te metas en la tentación, no digas que Dios fue el que te metió en la tentación, porque Dios no puede probar a nadie con la tentación, sino que cada uno se mete en la tentación. ¿Aló? Me dijo uno, hermano, es que la mujer me escribe, la mujer me hace cosas, hermano, usted fue el que le dio el teléfono. Bloquéela, elimínela. Cuando alguno se haya metido en una tentación, no diga que fue el diablo, tampoco diga que fue Dios. Es tu propia concupiscencia, epitumia en el griego. Tu propio deseo, es tu voluntad. Aquí no hay medias tintas. Pero tentación es todo lo que nos gusta. Tentación es toda cosa que nos atrae, que nos seduce. Tentación es todo aquello que de alguna manera nos provoca a salirnos de la voluntad del Padre. Tentación no es solamente una mujer exótica. Jesús no fue tentado con una mujer en el desierto. ¿Aló? Fue tentado con otras cosas. Pero oiga, si la tentación es una debilidad, y si la tentación es aquello en lo que podemos flaquear, por ejemplo, para mí el licor, la bebida nunca fue problema. O sea que el diablo no me puede tentar con el alcohol, porque eso no tiene ninguna conexión conmigo. Jesús dijo, allá viene el príncipe de este mundo y ya nada tiene en mí. Lo único que el diablo puede usar para tentarte desde la forma externa, no interna, porque la forma interna, ¿verdad? Hay dos tipos de tentación. La tentación que viene de tu propio ser, de tu alma, de tu naturaleza pecaminosa, de tus deseos no crucificados. Eso es una cosa, pero llega un momento que maduras tanto, que creces tanto, que te fortaleces tanto, que en tu hombre interior te haces un gigante espiritual y no hay tentación espiritual o no hay tentación interna que te pueda dominar, porque ya venciste en el espíritu todo. Pero entonces ya no habrán tentaciones para ti de adentro hacia afuera, sino que serán de afuera hacia adentro. El diablo tratará de usar personas, situaciones y cosas externas para hacerte sacarte de la voluntad del Padre. Pero Jesús estaba fortalecido con poder en el hombre interior. Pero oiga bien, ¿cuántos saben que Jesús no era el hijo de no era el hijo de José? ¿Cuántos saben que José no era el papá de Jesús? Fue el papá putativo, adoptivo. Lo tomó como hijo, pero no lo engendró. No salió de sus lomos. Medite, piense. Por allí dicen que papá no es quien cría. O antes decían no era el que engendraba, sino el que criaba. Ahora no dicen papá es el que cría, sino papá es el que crea. El que crea que el muchacho es de él. Ahora, ¿cuántos saben que José no era papá de Jesús? No lo engendró. Él lo recibió. Y él estuvo a punto de dejar a María, ya desposada. Pero no lo deja, y ustedes conocen la historia, porque el Espíritu Santo se le reveló y le dijo: no la deje, porque lo que ha sido engendrado en ella, lo que está dentro de ella fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero vamos a ser reales, vamos a quitarnos la máscara, vamos a leer la Biblia correctamente. Cuando el ángel le llegó a María y le dijo: salve bien favorecida, bendita tú eres entre todas las mujeres. La gente cree que María, dijo gloria a Dios, aleluya, santo, Rambo, saca la bazooka. No, María no se alegró.
María temió. María tuvo temor de lo que el ángel le dijo. Las palabras del ángel le produjeron temor. Porque María sabía que tenía que enfrentarse a 3 públicos. Público número 1, sus padres. ¿Qué le iba a decir a sus padres cuando llegara con la barriga? Papá, mamá, aquí está el niño del Espíritu Santo. ¿Qué iban a hacer los padres? La iban a desheredar, pero usted sabe, María dijo, no, ya va, pero es que los padres el primer mes te sacan, que por qué lo hiciste, que vergüenza, que van a decir, pero a la final cuando nace el niño le dicen, bueno, mija, usted sabe, se viene para la casa por lo menos un mes. Y ese mes se traduce en 1 año y en 5 años y después le construyen la casa ahí mismo. O sea, los padres perdonan. Pero María sabía que tenía que enfrentarse a un segundo público, los vecinos, el vecindario, los amigos. ¿Qué iban a decir? Se tragó un balón, le salió un fibroma los primeros meses, no. Pero María dijo, esa gente van a hablar y después le va a tocar a la que venga de turno detrás de mí. O sea, eso pasa también. Pero el tercer público al que ella se enfrentaría era José. ¿Qué le voy a decir a Cheito? Cheito, mi hijo, mi amor, mi bello, Catire, te tengo una noticia. Te va a dar un gozo. Vas a brincar de gozo. Estoy preñada del Espíritu Santo. Mire, usted sabe la impresión que se... ¿Qué? Le digo como Oscar de León. ¿Cómo? Y sabroso. Oiga, leamos bien la Biblia. Jesús nunca se quitó el estigma. Toda la vida, cuando María, Jesús y José pasaban por las calles, la gente decía, allá va el hijo de fornicación. Así dice la Escritura, que lo llamaban hijo de fornicación. Y fornicación no es una empresa de venta de automóviles. Fornicar. No. Allá va el hijo de fornicación. Así lo llamaban. Nunca se quitó ese estigma. Así que yo lo que quiero es que usted vea cómo Jesús se levantó. En el medio ambiente familiar que se levantó. Con un padre que no era su padre. Esto no lo dice la Biblia, esto lo dice la versión Ramón Habla Hoy. Oiga, llega el día del alumbramiento, nace Jesús. Pasan 40 días después del alumbramiento. 40 días. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, nacido por el Espíritu. Pero 40 días después, ¡pum!, María sale de la cuarentena. José pone un CD. El amor de mi vida ha sido tú. Y destapa una botella, un colcho. Y le dice, María, ¿te acuerdas cuando te desposé? ¿Te acuerdas lo que te decía? ¿Te acuerdas cómo soñaba contigo? ¿Por qué me enamoraste? María. O sea, José cortejó a María para tenerla, para poseerla después. Por eso la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? Que María tuvo hijos. Allí están tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre que me envió. Oiga, Jesús siempre se deslastró de María. No es como nos lo presenta el catolicismo. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió. Cuando estaba en el templo que se perdió a los 12 años, ¿dónde está? En los negocios de mi padre me conviene estar. No estaba hablando de los negocios de José. Estaba hablando de los negocios del Padre Celestial. Cuando murió, le dijo, María, he ahí tu madre, hijo, he ahí, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Resuelto el problema. I gotta go, me tengo que ir.
está viendo la historia desde otro punto de vista. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Míreme acá, míreme acá, míreme acá. Porque ahora Jesús está en el bautismo. Y en el bautismo el Padre le dice: este es mi Hijo amado en el que mi alma tiene complacencia. Eso era lo que ocurría cuando el ayo le entregaba al Padre el niño que lo había mentoreado toda la vida. Mientras el heredero es niño, no puede poseer de nada. Cuando le entregaba al niño, le decía, el padre en una ceremonia pública lo confirmaba como hijo. Él no lo había criado, lo había criado el ayo, pero era su hijo. Y él decía: este es mi hijo maduro. El Padre ya había dicho eso de Jesús, lo había confirmado como hijo. Pero ahora escúcheme, Jesús está allí, recibió el poder del Espíritu Santo, los cielos se abrieron a su favor, oyó la voz del Padre, pero ahora va al desierto. Dice que lo llevó el Espíritu al desierto. Y voy a derrumbar una vaca sagrada aquí, porque hay gente que dice que Dios no te mete en desiertos. Pero yo te voy a definir: hay desiertos que tú te metes, hay desiertos que el diablo te mete, pero hay desiertos donde Dios te lleva. La diferencia de los desiertos donde tú te metes es que si tú te metes, tú tienes que salirte. Si el diablo te mete, tú te tienes que enfrentar al diablo de frente. Pero si Dios te lleva a un desierto, Dios te mete y Dios te saca del desierto. Y te lleva allí para entrenarte, te lleva para empoderarte y para capacitarte. Pero algo más, oiga bien. Vea lo que le voy a decir ahora. Está en el desierto ahora. Ya fue empoderado por el Espíritu Santo. Los cielos están abiertos. Oyó la voz del Padre. Pero el diablo ahora le dice: si tú eres el Hijo de Dios. ¿Con qué lo tentó? ¿Con qué ya usted sabe qué es la tentación. Se lo expliqué ya, ¿verdad? Entonces, ¿Jesús estaba siendo tentado realmente? ¿Sí o no? Entonces tenía una debilidad en su identidad de hijo. Usted se imagina la escena un día, Santiaguito, el hermano de el primero que engendró José, corriendo en la casa. Y usted sabe que entre los hermanos siempre hay disputas, por muchos que se amen, por muchos que se quieran. Pero el hijo del Espíritu Santo, que era Jesús, no era el hijo de José. Y un día Santiaguito quería un carrito, pero Jesús quería el carrito también. Y estaban peleando por el carrito y José apareció y le dijo: María, mira al muchacho ese, al hijo del Espíritu Santo, a ver qué hace. Porque José era humano. En otras palabras, lo que yo le quiero mostrar es que en algún momento Jesús recibió rechazo. Y cuando va a la cruz, le dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero allí está siendo tentado en su identidad de hijo. Oye, termino con esto. El diablo no se puede meter en tu familia. El diablo no se puede meter en tus finanzas. El diablo no se puede meter en tu salud. El diablo no se puede meter en ningún área de tu vida si primero no trastoca tu identidad de hijo. Por eso, lo primero que el diablo quiso penetrar en la vida de Jesús fue su identidad de hijo. Diga conmigo: no viva más en orfandad. Póngase de pie. Jesús te vino a dar ejemplo. Le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre. Cuando le tentó con el pan. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras: no, diga no. ¿Cómo le va a decir usted al diablo cuando venga a tentarlo en su identidad de hijo? No. Usted tiene un padre y ese padre se llama Dios. Pero además de eso tiene padres espirituales también. Su apóstol, su pastor, sus mentores, sus líderes. Dios levanta una casa con paternidad para que la iglesia se mueva como una familia espiritual. Todos somos hijos de Dios. Esperamos que estas palabras hayan bendecido tu vida. Te invitamos a seguirnos a través de las redes sociales: Facebook, Rompiendo Fortalezas, Twitter, @rfortalezas y la página web
www.rompiendofortalezas.com o a través de la línea telefónica 0265-893-5694. Y si deseas asistir a nuestra celebración los días domingo a las 9:30 a.m., nuestro auditorio está ubicado en la carretera J con avenida 32, sector Las Granjas, Ciudad Ojeda.